Capítulo 5. Puertas que abren mundos. No es lo que podemos hacer, es lo que podemos ser. Cuando la única mente que orienta nuestra vida es la ligada al hemisferio izquierdo, tenemos un estado limitado de consciencia, es decir, vemos mucho menos de lo que en realidad hay, y por tanto, nuestras opciones para elegir se encuentran igualmente limitadas. Cuando ambas mentes se sincronizan, a través de lo que se conoce como conciencia unificada, experimentamos un estado ampliado de conciencia y se nos revelan opciones que antes estaban ocultas. Precisamente porque los desafíos a los que nos enfrentaremos en nuestro camino del héroe exceden ampliamente la capacidad de la mente ligada al hemisferio izquierdo, necesitaremos experimentar esa expansión de nuestro estado de conciencia. Por eso podríamos decir que el camino del héroe nos lleva de un estado limitado de conciencia a uno expandido, de dos conciencias divididas a una unificada. Desde ese nuevo estado, todo cambia, desde nuestra forma de mirar hasta lo que somos capaces de ver, de apreciar. También cambia la forma en la que interpretamos las cosas, porque las entendemos en su verdadero contexto, y también, cómo no, cambia nuestra forma de pensar, de sentir y de responder a los desafíos que nos encontramos. Por eso no hay misión más importante en la vida que ampliar nuestro estado de conciencia, es decir, unificar nuestra conciencia. Los tres umbrales. Lo que puede hacer una persona que ha llegado a unificar su conciencia para mejorar este mundo es difícil de imaginar. Cuando se produce la vuelta a casa, una vez recorrido el camino del héroe, esa persona se convierte en la luz que ilumina el camino de los demás. Por eso se dice que ha alcanzado la iluminación o el verdadero despertar. Hay tres tipos de umbrales o puertas que nos llevan de nuestro mundo conocido a ese otro desconocido. Primero se produce el paso del mundo consciente del hemisferio izquierdo al inconsciente del hemisferio derecho, para después pasar de un espacio a otro dentro de la esfera inconsciente. Cruzar estos umbrales implica hacer frente a distintas pruebas que, a medida que se van superando, harán que el héroe o la heroína experimenten un mayor nivel de crecimiento, de evolución y de despertar. Cada uno de estos tres umbrales nos introduce en un mundo diferente de desafíos y de oportunidades. Si bien tienen algo en común, los tres nos ayudarán a reconectar con algo de lo que nos habíamos desconectado. Expondré ahora brevemente la naturaleza de los tres umbrales. Primer umbral. Nos permite reconectar con el cuerpo, con la inteligencia somática. Vivimos en una cultura muy influida por Newton y Descartes, lo que hace que tengamos una tendencia muy marcada a separar las cosas. Observamos nuestro cuerpo, pero no lo sentimos a un nivel profundo. Por eso se ablata. Pero psicoterapia de la distancia que mantenemos con nuestro cuerpo, una distancia que, por muy sorprendente que nos parezca, repercute directamente en cómo nos sentimos. De ahí que se dé también tanta importancia a los beneficios de la expresión corporal en la mejora de cuadros de ansiedad relacionados con traumas afectivos. Quien cruza este primer umbral establece un tipo de relación con su cuerpo completamente diferente al que previamente tenía. Esto se nota porque se tienen nuevas sensaciones corporales, se adquiere un mayor equilibrio emocional y se desarrolla la intuición. Recordemos que en nuestro cuerpo hay al menos 4 cerebros, además del intracraneal, que son el digestivo o cerebro entérico, el cardíaco, el muscular y el celular. Cruzar el primer umbral nos da la oportunidad de volver a conectar con todos ellos. Segundo umbral. Cuando cruzamos el segundo umbral, pasamos del mundo físico al espacio que existe entre lo físico y lo espiritual, lo material y lo energético, la forma y el fondo. Por eso, conectaremos con un mundo de arquetipos y símbolos que son representaciones mentales que nos ponen en relación con todo un mundo de imágenes, sentimientos, sensaciones y potencialidades ocultas. Un símbolo como la cruz, por ejemplo, evoca en un cristiano algo de gran profundidad. A ese símbolo están asociados imágenes, sentimientos, sensaciones, virtudes e incluso un sentido de vida. También el símbolo del yin y el yang del taoísmo evoca una dimensión profunda de la existencia y un camino para el despertar. En el camino del héroe encontraremos también
Una serie de arquetipos que no solo tienen la capacidad de evocar en nosotros imágenes, sentimientos y sensaciones, sino que además darán forma, haciéndolos tangibles, a algunos de los obstáculos que no nos dejan avanzar y, cómo no, a aquellas potencialidades que necesitamos que afloren. Después de cruzar el segundo umbral, nos toparemos con las pruebas más difíciles, por lo que será necesario ir bien armados con los recursos y las capacidades que hayamos adquirido al cruzar el espacio que existe entre el primero y el segundo umbral. Tercer umbral. Atravesar el tercer umbral nos pondrá en contacto con el mundo del espíritu. Si recordamos, cuando cruzamos el primer umbral pudimos reconectar con ese cuerpo del que nos sentíamos separados. Después, al cruzar el segundo umbral, lo hicimos con dimensiones de la mente que estaban enfrentadas y en permanente conflicto. Cuando se cruza el tercero, se entra en contacto con ese campo cuántico también conocido como océano del ser. Es entonces cuando podemos experimentar el poder creador, sanador y transformador de aquello que es infinita conciencia y amor, las dos formas de actuar del cerebro. Para atravesar cualquiera de los tres umbrales, debemos experimentar lo que se conoce como estado de trance o absorción plena, que es el que nos permite salir del control, del dominio de la mente ligada al hemisferio izquierdo y penetrar en el vasto espacio de la que está ligada al hemisferio derecho. De hecho, la palabra trance proviene del latín y significa transitar, cruzar, transportarse. Así, en el estado de trance, transitamos, cruzamos y nos transportamos de la mente ligada al hemisferio izquierdo a la ligada al hemisferio derecho. Por eso hablamos de cruzar el umbral, un umbral que nos lleva de un mundo conocido a otro que no lo es. Recordemos que la mente ligada al hemisferio izquierdo busca sobre todo lo operativo, lo útil, lo práctico, mientras que la ligada al hemisferio derecho busca el conocimiento que habita en lo profundo, más allá de la superficie. Albert Einstein decía, todo problema bien definido es un problema ya medio resuelto. La definición de un problema implica conocer sus raíces profundas, no solo su causa aparente, sino su origen. Describir el problema es más propio del hemisferio izquierdo, mientras que definir su verdadero origen lo es del hemisferio derecho. Pondré un ejemplo. En la India mueren diariamente cientos de niños por enfermedades intestinales. La causa son ciertas bacterias que producen la inflamación del intestino y que se eliminan con antibióticos. Si evitar que estos niños murieran dependiera solo de la mente ligada al hemisferio izquierdo, esta diría que lo que hay que hacer es dar antibióticos a todos los niños que hayan enfermado. Sin embargo, las circunstancias pronto harían ver a dicha mente que no hay recursos económicos suficientes para suministrar antibióticos a una población tan numerosa. Ante la insolubilidad del problema, la mente del hemisferio izquierdo se resiste de tres maneras. 1. Rebelándose contra la injusticia de un mundo de ricos y pobres, enfado, crispación, ira. 2. Resignándose ante la muerte inevitable de tantos inocentes. 3. Bloqueándose y siendo incapaz de tomar nuevas decisiones. Por el contrario, la mente conectada con el hemisferio derecho abordará el problema desde otro ángulo, desde una perspectiva completamente diferente, haciéndose una serie de preguntas y buscando las respuestas. Pregunta: ¿qué hace que mueran más niños en la India que en otros lugares? Respuesta: el que los niños están más en contacto con patógenos. Pregunta: ¿qué es lo que hace que niños de otros lugares que también están en contacto con patógenos no tengan infecciones? Respuesta: se lavan las manos con jabón. Pregunta: ¿qué impide que muchos niños en la India se laven las manos con jabón? Respuesta: no lo tienen. Como vemos, la solución aportada por cada una de las mentes es muy diferente. La primera mente, la conectada al hemisferio izquierdo del cerebro, propone que se compren antibióticos, muy caros, mientras que la segunda, la conectada al derecho, propone que se compre jabón, muy barato. Supongamos ahora que se opta por comprar jabón y los niños no lo usan. La mente ligada al hemisferio izquierdo se frustraría de nuevo
e intentaría obligar a los niños a lavarse las manos con jabón, de nuevo nos encontraríamos en un callejón sin salida, porque no es fácil vigilar a los niños para que se laven las manos y otra vez llegaría la frustración. Sin embargo, la mente ligada al hemisferio derecho del cerebro opta por otro abordaje. Pregunta: ¿qué hace que estos niños, a pesar de tener jabón, no se laven las manos? Respuesta: no han desarrollado el hábito de hacerlo. Pregunta: ¿hay algún momento del día en el que estos niños sí se lavan las manos? Respuesta: sí. Ellos utilizan tiza blanca en la escuela para escribir en la pizarra y finalizada la clase se lavan las manos para quitarse la tiza. Hoy en día, en muchas escuelas de la India, las tizas tienen una solución antiséptica que hace que, cuando los niños se lavan las manos, no solo se quiten el polvo blanco, sino que las desinfecta. Sirva este ejemplo para darnos cuenta de las dos formas de operar que tienen nuestras mentes. Por esa misma razón, no es posible pensar en grande mientras operamos solo con la mente ligada al hemisferio izquierdo. Solo piensa en grande, la mente ligada al hemisferio derecho, de modo que cuando ambas se conectan y se supera la división, generándose una conciencia unificada, no solo se piensa en grande, sino que también se vive en grande. Esto tiene un impacto en nuestra salud y en el tipo de relaciones que establecemos con nosotros mismos, con los demás y con la vida. También genera un impacto en los niveles de prosperidad, bienestar y felicidad que experimentamos. Cuando nuestras dos mentes se sincronizan y la conciencia se unifica, afloran nuevos talentos y capacidades que previamente estaban ocultos. Es entonces cuando proyectamos al mundo nuestra mejor versión y por eso la salud, las relaciones humanas, la prosperidad, el bienestar y la felicidad pueden alcanzar en nuestra vida un nuevo nivel que previamente resultaba inimaginable. La mente ligada al hemisferio izquierdo solo puede aspirar a objetivos lógicos, sensatos, racionales, y sin embargo, cuando se produce la sincronización de nuestras dos mentes, conseguimos objetivos exponenciales, extraordinarios, fuera de serie. Por eso el camino del héroe nos da la posibilidad de expresar y proyectar la mejor versión de nosotros mismos, la única capaz de hacer realidad nuestros más grandes sueños. De manera que, cuando ambas mentes se sincronizan y nuestra conciencia se unifica, experimentamos sorpresa, admiración, gratitud y una profunda alegría interior. Es como si hubiéramos vivido gran parte de nuestra vida atrapados en un plano de dos dimensiones, la mente ligada al hemisferio izquierdo, y ahora se nos revelara un plano nuevo, una tercera dimensión que nos muestra recursos, capacidades y potencialidades previamente ocultos e inaccesibles. Haciendo referencia al valor de las preguntas para mostrarnos nuevas realidades, Albert Einstein decía: lo importante no es encontrar respuesta a las viejas preguntas, sino aprender a hacernos nuevas preguntas, preguntas que nunca nos hemos hecho antes.